Entonces, muy agradecida y voy a dar inicio al tema que me toca el día de hoy y espero que colme las expectativas que ustedes tengan acerca de lo que es la redacción en la educación superior. Muy bien, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y me indican si pueden visualizar. ¿Podemos ver? Muy bien. Muy bien. Antes que nada, es bueno hacerse preguntas, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que es redacción, pues se nos vienen muchas cosas a la mente. Y tal vez ustedes me van a poder ayudar, porque podemos preguntar qué es redactar y tal vez alguien me puede dar, diríamos así, una respuesta, pero solo con una palabra. Tal vez alguien. ¿Escribir? Podríamos ver que sí puede ser escribir. ¿Qué más podría ser? Otra persona. Transcribir un texto. Transcribir. Muy bien. ¿Reescribir? Reescribir. Muy bien, veamos. Siempre nos preguntamos, como les decía, en educación superior, para antes de escribir, yo tengo que saber qué es redactar. Y ya lo han dicho algunos compañeros, tal vez escribir, ¿no? Nadie dijo expresar, alguien puede decir textos, etcétera. Dar un concepto con una sola palabra muchas veces es muy poco, ¿no? Es muy poco. ¿Por qué? Porque la palabra redactar pues engloba mucho significado. Entonces, una realidad es que es imposible resumir la redacción tan brevemente con una sola palabra. ¿Y esto por qué? Porque en realidad la redacción tiene pues muchas características. Sabemos que existen diferentes tipos de textos, así también la escritura misma tiene muchos principios, ¿no? Entonces solamente estamos tocando algunos aspectos. Muy bien, ya hemos, bueno, más o menos nos estamos ubicando en qué es redactar. Veamos estos personajes, si alguien me puede indicar si los conocen. Miguel de Cervantes. Vargas Llosa. Pablo Neruda. Pablo Neruda, ya. William Shakespeare. Gabriel García Márquez. Eso, Gabriel el Cabo, ¿no? Gabriel García Márquez, William Shakespeare, Pablo Neruda lo dijeron. ¿Y quién escribió el Quijote? Ya lo dijo el compañero. Miguel de Cervantes. Ok, muy bien, perfecto. Ahora, veamos qué de común tienen estas personas. Son escritores. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos resumir? Simplemente que todos ellos compartían una misma pasión, lo dice ahí en el texto. ¿Cuál es la pasión de ellos? Redactar textos. Exacto, la redacción de textos, perfecto. Muy bien. Como hemos visto, los diferentes personajes, pues sí, eran escritores, les movía una misma pasión, la redacción de textos, pero cada uno escribía con distintos fines. También cada uno tenía un propio estilo al redactar, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos ampliando más justamente el significado de lo que es redactar. Y vamos a seguirnos preguntando, ¿qué es redactar? ¿No? Entonces, si hablamos del significado de la redacción, pues hay que asociar con la posibilidad de expresar por escrito los pensamientos, ideas o emociones. Eso es lo que hacemos. Justamente cuando nosotros queremos escribir, tenemos que, pues en nuestra cabeza tenemos que buscar qué vamos a escribir, qué queremos expresar, ¿no? Tal vez nuestro pensamiento o una idea que nos ha surgido, alguna emoción que queramos transmitir, ¿no ven? Muy bien, veamos acá qué nos dice la Real Academia Española, porque cuando nosotros damos conceptos, significados, obviamente partimos
de ahí. ¿Qué nos dice la Real Academia Española? Redactar es poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Sin embargo, si se dan cuenta, esta definición, como es de la Real Academia, como que le falta un poquito, como son, aquí ya los vemos a los académicos tan orgullosos del diccionario último que han sacado, y resulta que la definición muchas veces le falta algo más, pese a que son personas de mucha trayectoria. Entonces, pues vamos a, como diríamos, hay que buscar también definiciones que ayuden a nuestras expectativas, ¿ya? Al momento de escribir. Por ejemplo, he encontrado este autor llamado Jesús Sánchez Lobato, ¿no? Ha escrito este libro, Saber Escribir, y él, por ejemplo, agrega más significado a lo que es redactar, ¿ya? Es más amplio, aunque yo lo he acortado. Les voy a dar una leída del texto completo que dice: para él, un escrito, sea cual fuere la forma que adquiera, ha de constituir una unidad de sentido, lógica y coherente, que permita una lectura de fácil comprensión. A ello deben contribuir la estructura y la relación secuenciada de los contenidos con el fin de identificar con claridad las ideas esenciales y el sentido general del texto. Bueno, este es diríamos así, un concepto muy completo ya también, que muchas veces puede también igual complicarnos un poco porque es teoría. Sin embargo, aquí tenemos palabras muy claves al momento de escribir. La unidad de sentido, ¿no? Porque todo escrito tiene que tener sentido, tiene que ser coherente, ¿no? El texto que van a escribir lo tienen que comprender. La estructura y la relación que tienen, la estructura, por ejemplo, de introducción, desarrollo, conclusión, a eso se refiere, también tiene que estar bien estructurado. Porque si yo no manejo todas estas palabras que yo les he dicho que son claves al momento de escribir, realmente al final no voy a tener un texto coherente. Y es justamente ahí donde radica la importancia de escribir bien, ¿no? Tengo que escribir bien, con cohesión, coherencia, porque eso es lo que busca un escritor, ¿no? Tratar de transmitir todos esos sentimientos, ideas, emociones de forma coherente, que el receptor, el lector, le entienda. Muy bien. En resumen, dice, ¿no ve? A ver, puede ser que hay personas realmente que tienen mucho vocabulario, pueden tener la mejor ortografía. Además, a esto se puede sumar todas esas ideas creativas que tienen, ¿no? O sea, es una persona que puede aportar bastante, ¿no? Pero, dice, ¿no? La clave del éxito en tu mensaje es saber cómo tener una buena redacción, porque puede tener, como les decía, todo ese vocabulario, todos esos conceptos bien claros, pero al momento de escribir, ¿qué pasa? No puede organizar sus ideas. Por eso al final no hay una buena redacción. ¿Por qué? Porque no hay una organización desde el principio. Muy bien. Entramos a lo que son otros conceptos que también nos va a llevar a iniciarnos en la escritura, que es leer y escribir. Ustedes saben que para leer y escribir, obviamente, imagínense, hemos entrado a colegio y mucho de lo que nos han enseñado, hemos aprendido en colegio, tal vez ha sido muy mecánico, ¿no? Porque cuando salimos bachilleres, lamentablemente, a veces no podemos reflejar lo que hemos aprendido. Y a veces esto se da por justamente las nuevas tecnologías. Ustedes son estudiantes diríamos así, del Internet, ¿no? Yo soy de la máquina de escribir, como muchos, tal vez aquí en la sala virtual. Ustedes tienen esa ventaja de las nuevas tecnologías, el Internet, ¿no? Entonces, ¿qué resulta de esto con las nuevas tecnologías? Con las nuevas tecnologías, las redes sociales, los foros virtuales, ¿no? Tenemos todas esas redes sociales, el famoso Twitter, Facebook, YouTube, etcétera. No tenemos tanto que si nosotros nos ponemos a analizar y decimos,
¿será que nos ha ayudado a nosotros justamente a escribir? ¿Podemos ser escritores en esta época de la tecnología? Pues es una pregunta que yo les dejo para que tal vez al final alguien me lo pueda, digamos así, después de reflexionar, me lo pueda responder, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que saber leer y entender un texto o plasmar esos pensamientos en forma escrita es indispensable. ¿Para qué? Para comunicarnos simplemente. ¿Con quiénes? Con otras personas, con todas las personas que nos rodean. Incluso para ir al mercado, tengo que hacer una lista, qué voy a comprar, qué sé yo, en la calle también, no tengo reloj, pregunto la hora, o no conozco un lugar, pregunto por las direcciones, etcétera. Entonces, todo eso es comunicación, tanto oral, ¿no? Tanto oral perdón, y hay algunas situaciones en las que es escrita. Entonces, si yo no sé leer y escribir, ¿no? Bien, obviamente, muchas cosas pueden resultar conflicto al momento de comunicarme. Entonces, es importante saber leer y escribir porque son habilidades que forman parte de nuestro ser, como ahora, como estudiantes de lingüística. Muy bien. Lo que tenemos también que tomar en cuenta que estas nuevas tecnologías, lo que han hecho tal vez es que nos han un poquito limitado a ese fin que tenemos todos, como se dice, ser productores de texto. Porque como ven todos estos blogs, estas redes sociales, pues es una tecnología tan amplia que como productores de texto ha hecho que nosotros nos limitemos. Por ejemplo, si nos centramos aquí en el WhatsApp, ¿qué pasa con el WhatsApp? ¿Escribimos como deberíamos escribir? ¿O realmente nuestra creatividad ha hecho de que hemos creado, podríamos decirlo así, incluso un nuevo código? Porque esto no está normado, obviamente, ¿no? Imagínense aquí un hola, ¿qué pasa? Y yo, no sé, yo le diría, ¿qué pasa? Y yo, y a ver, ¿cuándo? ¿Qué sé yo? Entonces, si leemos lo que vemos en pantalla, pues como que las personas de mi época, así mayores, pues decimos, no entiendo, ¿no? Y vemos ahí los errores y nos asustamos. Pero en la época del Internet creo que eso ya se ha hecho tan común que cuando leen, entienden. Obviamente, tal vez lo que es la comunicación, pues se está cumpliendo, nos podemos comunicar. Pero, yo siempre digo, pero, ¿será que eso nos está ayudando al momento de escribir? ¿Qué pasa cuando tienen que hacer sus tareas? ¿Qué pasa cuando tienen que hacer una carta dirigida a dirección? ¿Qué pasa cuando les asignan un trabajo? En los talleres, por ejemplo, generalmente siempre trabajamos escritura. En el taller 3 tenemos que hacer una descripción, tenemos que hacer tal vez un pequeño cuento, o ya entrando a textos académicos, ensayos, y etcétera. Entonces, si reflexionamos, escribimos así como está ahorita en esta pantalla, ¿no? Hola, preciosa, buenas noches. Y cuando la muchacha le dice, hola, precioso, buenas noches, así es como se escribe, ¿ah? Le corrige y todavía tiene error porque no ha abierto con signo de admiración acá, ¿no? Y el otro dice, bueno, amor, yo solo quería invitarte a salir. Tengo 6 camionetas de más de 100 millones cada una, etcétera. Y como que la ortografía y ahí pues ya quedó atrás, ¿no? Porque al final ella dice, eso no importa, lo que vale es el sentimiento, soy tuya cuando quieras. Como que el interés también mueve, ¿no? Mucho a muchas personas, pero fíjense todo lo que estamos rodeados de lenguaje, pero al momento de escribir, yo cuando he revisado algunas tareas, he visto estos códigos del por qué, ¿no? Y digo, ¿será que mi estudiante se está dando cuenta que tiene que separar lo que es escribir para la docente, digamos así, y lo que es escribir para el amigo? Yo creo que eso es lo que deberíamos ponernos a separar.
porque al momento de escribir en general, creo que todo lo mezclamos, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta todo eso, hay razones por las que debo escribir correctamente. ¿Por qué? Porque estamos en educación superior, estamos en la universidad, ya no es como en el colegio, digo siempre yo. El tener un celular pues nos facilita mucho, pero la verdad es que esta virtualidad tal vez nos ha limitado también con esto de la pandemia. No escribimos como antes, ¿no? No escribimos como antes y es tan necesario trabajar en papel porque el papel nunca va a ser reemplazado por la computadora, chicos, así texto digital, no, jamás. Entonces, ¿para qué tenemos que escribir bien? A ver, escribir correctamente es la mejor carta de presentación, claro, dice mucho de su formación. Es necesario saber escribir correctamente para ser a futuro, obviamente, profesional, ser competitivo, y no se olviden que en la profesión, cuando sale una oferta de empleo, pues muchos quieren ese empleo, entonces hay competencia. Y si yo no soy de los buenos, lamentablemente, pues no consigo el trabajo, ¿no ven? Luego, escribir correctamente es la mejor forma de comunicar tus ideas de manera clara. Saber escribir correctamente es un plus para tu currículum vitae. Obviamente, nuestro currículum vitae es pues la carta de presentación para los trabajos. Entonces, si yo no sé escribir, obviamente, no voy a tampoco vender, como diríamos, mi propia, diríamos así, mi propia formación, no voy a saber cómo hacerlo, ¿no? Ni siquiera voy a poder hacer un buen currículum. Escribir bien demuestra un pensamiento ordenado y maduro. Sí, ¿por qué? Además, esto se complementa con la lectura. Porque yo cuando escribo algo, debo hacerlo de manera ordenada. Debo ser madura, obviamente. Porque la madurez también no solo es por la edad, la madurez también llega por la lectura, porque cuando nosotros somos lectores críticos, vamos formándonos, nuestra personalidad se va afianzando. Necesito una pausa, dice, ¿no? Por favor, el micrófono, ¿puedes silenciar a la persona que está con el micrófono abierto? Gracias. Perfecto, se me seca la boca. Entonces, seguimos revisando conceptos básicos. Entonces, ¿qué es leer? ¿Qué es escribir? Realmente, como estudiante de lingüística, me he apropiado de estos conceptos, los he podido asimilar de acuerdo a mi criterio incluso, porque definiciones, chicos, hay muchas. Ustedes saben, entramos a cualquier página del internet y vamos a encontrar diferentes, desde conceptos así bien formales o muy elaborados, con palabras difíciles, y bueno, algunas de estas podemos ver acá, por ejemplo. Pasar la vista por un texto escrito para descifrarlo y comprender su significado. El leer es más que analizar la grafía, es decodificar, devolver a la voz, a la letra callada. Leer es comprender, etcétera, ¿no? Pues tenemos muchos conceptos, muchas propuestas por diferentes autores. Bueno, al final, ustedes son los que tienen que decir, para mí leer es esto, o escribir es esto. En este caso, escribir, por ejemplo, dice trazar, es trazar signos que representan ideas, palabras, etcétera, con un instrumento adecuado como un bolígrafo, un concepto muy, digamos, detallado. Escribir es la representación de conceptos o ideas sobre una superficie a través de símbolos, códigos, etcétera. Bueno, si yo les voy leyendo estos conceptos que los tienen en el internet, pues muchas veces nosotros decimos, a veces me hablan en difícil, ¿no? Entonces, como les decía, a veces es mejor tener algo claro, qué es lo que yo busco, ¿no? Con leer, qué es lo que yo espero al leer. Entonces, tener un propio concepto, porque cuando ustedes lleguen a egresar y hacer, pues, la famosa tesis, en muchas situaciones, bueno, no en muchas, en el marco teórico se trabajan conceptos y generalmente
con la bibliografía que buscamos encontramos muchas propuestas, escogemos las mejores, pero ¿qué es lo que, diríamos así, tiene que surgir? Las propuestas propias, porque ahí se demuestra la formación que han tenido en todos estos años de estudio. Entonces, ustedes van a tener que proponer nuevos conceptos, tal vez van a tener que reelaborar, añadir características, qué sé yo, va a depender mucho de lo que trabajen. Pero eso es redacción, eso es escribir, ¿ya? Muy bien. Para mí, leer, para mí me ha gustado encontrar esto y me gusta compartirlo con ustedes porque me parece que es lo que expresa mejor lo que es leer. Leer es imaginar, conocer y recrear, es viajar a lugares nunca imaginados, es asombrarse, despertar, dibujar nuevos horizontes. Leer tonifica el alma, estimula el pensamiento, previene la atrofia mental y las rigideces del entendimiento. Leer abre puertas, conecta mundos, acerca realidades, reconoce otras identidades y llena de luz y color los rincones más oscuros de nuestra ignorancia. Por ejemplo, aquí este texto para mí es tan bonito porque realmente uno cuando lees, la verdad, viajas sin tener pasaje, ¿no? Previene la atrofia mental y es cierto que las personas adultas deben leer para incluso tener, como se dice, la mente activa. ¿Para qué? Para incluso evitar el Alzheimer. Son cosas científicas incluso que esto ya está comprobado. Escribir, de igual manera, muchos conceptos, pero también algunos autores nos han dado así unos, diríamos así, el resumen de todo lo que es realmente escribir. Para Francisco Umbral, escribir es la manera más profunda de leer la vida. Pero yo estoy de igual manera con Simone de Beauvoir. A mí me encanta esto porque dice, escribir es un oficio que se aprende escribiendo. Podemos aprender conceptos, podemos revisar autores, podemos ver, les digo, la bibliografía es amplia en lo que es lenguaje. Pero la verdad es que escribir se aprende escribiendo. Si yo no escribo, ¿cómo voy a querer escribir, no ve? Entonces, pues es un oficio que realmente es una habilidad que tenemos que ponerla en práctica, que no se quede en, como se dice, en el aire nada más. Quiero escribir y nunca hacerlo, ¿no ve? Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿se atreven a escribir? Miren que ya hemos visto varios conceptos. Veamos si se atreven a escribir. ¿Cómo podemos empezar? La verdad es esa, ¿cómo podemos empezar? Nosotros sabemos que en colegio pues nos han enseñado vocales, consonantes, de ahí hemos entrado a lo que son las sílabas, ¿no? Las sílabas, babe, bibo, bu, mame, mi, momu, etc. Y después, ya pues con el proceso hemos empezado a formar palabras, esas sílabas se han formado palabras. Al conocer palabras, pues ya hemos hecho oraciones, hemos empezado a hacer oraciones simples, compuestas, y bueno, y todas los tipos de oraciones, ya de acuerdo al nivel hemos ido haciendo. Una vez que hemos aprendido a hacer oraciones, pues ya hemos podido hacer texto completo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos podido hacer párrafos, y esos párrafos han formado mi texto completo, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido en colegio. Entonces, ¿por qué cuando estamos en la universidad nos cuesta tanto escribir? Esa es a veces la pregunta, ¿no? Muy bien. Vayamos a otro concepto de igual manera importante, porque cuando tenemos que escribir, ¿qué vamos a escribir? Pues texto, ¿no ve? Entonces, ¿a qué llamamos texto? ¿A qué llamamos texto? Vamos a tomar en cuenta esta propuesta que dice, la palabra texto viene del latín textus, que significa tejer, entrelazar. O sea que hay una relación, diríamos así, de tejer, entrelazar con lo que es texto, ¿no? ¿Por qué? Porque se conoce como texto al tejido de conceptos, ¿no? Hay una relación ahí. Yo puedo tejer ideas, conceptos, ¿no? Que se entrelazan para crear
significados más completos, ¿no? ¿Por qué? Porque al finalizar, obviamente, texto completo, voy a dar a conocer un algo. Muy bien. Entramos ya a una parte muy clave, digamos así, que es el inicio de la escritura. Imagínense, no estamos escribiendo todavía, estamos recién, estamos en la antesala. Entonces, todo texto, o sea, todo ese tipo de texto que yo quiero escribir, entonces, ¿cómo voy a empezar? Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa, ya que diríamos así, ya que por medio de los signos queremos nosotros transmitir mensaje, ¿no? Queremos transmitir mensaje. Ahí está lo que quiere decir este muchachito, ¿no ve? Que quiere transmitir un mensaje. Y también va a adquirir diríamos así, un sentido de acuerdo a un contexto. Entonces, acá, por ejemplo, al darle este pequeño texto, pues el mensaje es bien claro, ¿no? Simplemente le dice que la ama, entonces te amo, y al decir te amo, pues ella con solo esas dos palabras ha entendido un montón de cosas, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora, debemos tomar en cuenta las características propias de los textos, porque todos los textos tienen pues características. Mire, aquí tengo lo que es la coherencia, porque siempre les deben haber hablado, ¿no? Tienes que escribir un texto coherente. Ah, ya, entonces siempre hablamos de esa característica que debe tener todo escrito. Coherencia, debe tener cohesión, debe tener adecuación. Esas son características de un escrito. Si hablamos de coherencia, pues las distintas posturas que expone el emisor deben ayudar a formar una idea general. O sea que todas las ideas que voy a expresar van a ser expresadas en forma ordenada, con un fin. Y al finalizar, pues el texto tiene que ser coherente porque el mensaje se tiene que entender. Lamentablemente nosotros escribimos como hablamos. Ese es el problema, para empezar. Sí, un problema porque generalmente cuando escribimos a la primera, es pues tal como hablamos, desordenadamente. ¿Por qué? Porque el lenguaje oral es espontáneo. Entonces salen las palabras, las ideas, y bueno, y voy escribiendo. Pero llegado llegado a estar en el papel, pues yo tengo la posibilidad de poder corregir, poder leer, ¿no ve? Tengo que leer lo que he escrito. Ay, aquí estoy repitiendo estas palabras. Ay, no, aquí le falta tildes. Ay, aquí me falta un punto seguido. Entonces, pues, ¿qué tan importante es escribir en papel? Es muy importante, ¿ya? Y cuando nosotros escribimos en el papel, pues estas características son las que nosotros ponemos en práctica. Porque ya les he dicho, cualquier concepto teórico es una maravilla si yo me lo aprendo. Es como cuando aprendemos ortografía. Sabemos de memoria agudas, graves, esdrújulas, llevan tildes, sí, etcétera, ¿no? Cuando aprendemos reglas de memoria, pues está bien, pero lamentablemente, si no las aplicamos, ese es el problema. No vamos a tener textos coherentes, no va a haber cohesión. ¿Por qué? Porque en la cohesión necesito saber lo que es un punto seguido, ¿me entiende? Un punto aparte. ¿Por qué? Porque la cohesión, pues ahí tengo que ver oraciones, tengo que ver la estructuración de los párrafos. Entonces, si no sé los signos de puntuación, pues no hay cohesión. La adecuación, lamentablemente, como les decía, la adecuación es pues pensar en el lenguaje que yo voy a emplear al momento de dirigirme al director, al rector, al presidente, a mi mamá, a mi enamorado, al esposo, etc. Entonces, yo tengo que llegar al lector ideal, obviamente, a la persona que va a leer mi escrito. Entonces, al momento de escribir, yo tengo que pensar muchas cosas y tengo que saber escoger las palabras. Muy bien. Tipos de textos, hay muchos. Eso desde colegio lo han visto.
se hacen recetas, qué sé yo, recetas de cocina, ¿no ve? Vemos artículos de periódico, vemos poemas, hemos leído novelas, al comprarnos aparatos, etcétera, pues revisamos los manuales de instrucciones, los reglamentos, qué sé yo, incluso en lo oral, pues escuchamos discursos, ¿no? Y en la propaganda vemos diferentes anuncios, ¿no? Publicidad. Todo eso es texto. Entonces, las propuestas de las tipologías textuales son bien amplias, pero diríamos así, y de acuerdo al programa, a los contenidos analíticos que tenemos en la carrera, más bien que nosotros trabajamos solo con 4, digo, ni siquiera el texto dialogado lo trabajamos con 4. Textos narrativos, textos descriptivos, los expositivos, los argumentativos. Nos enfocamos solo en 4. Miren cómo se simplifica, porque desde el colegio nos han enseñado todos los tipos de textos, ¿no? Ahí está, bueno, las tipologías son complejas y son amplias, pero ¿cómo se reduce? Se reduce bastante. ¿Para qué? Para justamente finalizar con textos argumentativos, porque ahí están concentrados los textos académicos que tengo que aprender a escribir. Y miren, ¿cómo empezamos? Textos narrativos, descriptivos, lo que se trabaja en colegio, novelas, cuentos, ¿no? Entonces empezamos con lo más fácil, ¿no? Porque en un texto narrativo, ¿qué ocurre? ¿No? Nos hacemos preguntas y pues analizamos. El texto descriptivo, el cómo es, para poder hacer descripciones de los personajes, lugares, tiempos, etcétera, ¿no? Los textos expositivos, el qué y por qué es así. En realidad, texto expositivo, desde el momento que estamos en colegio, pues nos empiezan a llegar los textos expositivos. ¿Por qué? Porque son nuestros textos de consulta, los libros de lectura, los libros de sociales, de matemáticas, etcétera, ¿no? Y cuando entramos a la universidad, poquito cambia eso porque ya esos textos ya no son solo de consulta, ¿no? Ahora ya tenemos textos expositivos especializados y pues tenemos textos como de fonética, qué sé yo, fonética, morfología, semántica, qué sé yo. Entonces, pues en los textos expositivos encontramos una variedad, ¿no? El texto dialogado, bueno, en realidad simplemente son las obras de teatro, qué sé yo, pero también hay diálogo en ciertas narraciones, ¿no? Muy bien. Nosotros trabajamos el narrativo, expositivo, descriptivo para finalizar en los argumentativos. ¿Por qué? Porque en los argumentativos es donde entra el qué pienso, qué te parece, porque son textos con los que queremos influir de alguna manera en diríamos así, en el actuar o en el pensamiento del lector, ¿ya? Y de acuerdo a la intención comunicativa, como les decía, hay diferentes tipos de texto. Esto lo vamos a pasar más rápido. Empezamos a escribir. Ya sabemos que tenemos 4 opciones. Podemos empezar. Pues va a depender mucho de organización. Entonces, hay que entender que la redacción es un proceso, ¿ya? Eso es lo que a veces no entendemos. Nos dicen, escribe una carta y pues nos sentamos directo a la fecha, ¿no ve? Señor tanto, y escribimos. Pero justamente, así sea una simple carta, pues hay un proceso. ¿Por qué? Porque primero tengo que anotarme, ¿no? ¿Qué fecha? ¿A quién voy a dirigir? ¿Cuál será el asunto, la referencia? ¿Qué sé yo? Tengo que yo planificar. Entonces, lo que tenemos que entender antes de empezar a escribir es que la redacción misma, ¿no? El redactar es un proceso. ¿Ya? Y ese proceso, pues, es desde pensar, planificar, hay que tomar decisiones, porque en lo que yo planifico surgen muchas cosas y tengo que, pues, escoger tal vez, ¿no? Sacar alguna cosa o tomarla en cuenta. Hay que escribir el borrador,
cambiar, corregir el escrito, porque ya les he dicho, no es que yo escribo y lo entrego, no, yo tengo que leer y corregir, siempre, ¿no? Y eso es hasta llegar al producto final, que es el limpio, ¿no ve? Es el limpio. Entonces, repito, el proceso de la redacción de textos sigue etapas. Las etapas pueden variar de autor a autor también, por si acaso. ¿Por qué? Porque también, así como los conceptos que se nos da, de acuerdo a los estudios o las propuestas que hacen los diferentes autores, de igual manera el proceso mismo de redacción, pues depende de quién haga la propuesta. Por ejemplo, aquí tengo etapa de planificación, la de redacción y la de revisión y corrección. Esto es general, la mayoría utiliza, ¿ya? ¿No? Desde planificar, luego es diríamos así, cuando ya escribo y después mi texto final, ¿ya? Sin embargo, yo tengo, y generalmente eso, yo trabajo con el autor Juan Luis Onieva, ¿ya? Y Juan Luis Onieva tiene pues una propuesta muy interesante con la que yo siempre trabajo, porque me parece que no me parece, estoy bien segura que es la más indicada. ¿Por qué? Porque para él, ¿no? El proceso de escritura tiene, diríamos así, dos etapas bien claras. La primera, que es la generación y la organización del texto, y se finaliza con la producción del texto. Esta primera etapa, donde dice la generación y organización del texto, es la etapa, digamos, más larga. ¿Por qué? Porque es desde que surge la idea, ¿no? Y uno se pregunta qué es lo que voy a hacer, a ver cómo voy a organizarme, etcétera. Es pues realmente una organización, como aquí están enlazados, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Entonces, en mi cabeza yo tengo que organizar así mis ideas, ¿ya? Para eso, Onieva nos propone lo siguiente y nos hace estas preguntas. Dice, ¿para qué escribo? Enfocado a lo que es la finalidad. ¿O para quién escribo? El destinatario. ¿Sobre qué voy a escribir? Es la selección, límites del tema. ¿Cómo escribiré? Actitud y tono. ¿Dónde encontraré la información? Habla de la recogida de información. ¿Cómo generar las ideas? Pues las técnicas de generación de ideas. O cómo dispondré las ideas en el escrito. Finalmente es la clasificación y ordenación de las ideas. Bueno, parece chino, pero lo vamos a ver un poquito más rápido. Y como les decía, todas esas preguntas nos hacemos para llegar justo a la producción del texto. Entonces, veamos uno por uno, ¿no? En esta primera etapa de generación y organización de ideas está justamente la llamada pre-redacción. ¿Para qué escribo? Me tengo que preguntar, dice, ¿no? ¿Por qué? Tengo que tener claro el fin o propósito del escrito. Entonces, esa finalidad siempre va a ser narrativa, descriptiva, expositiva o argumentativa, porque esos son los 4 tipos de texto con los que trabajamos en educación superior. Ahora, cada uno obviamente se desglosa. ¿Por qué? Porque ahí vemos noticias, biografías, crónicas, novelas, cuentos, diarios, etc. Hay una clasificación interna, ya dentro de lo que es la finalidad narrativa. La descriptiva, lo propio. ¿Por qué? Porque se ve prosopografía, teatro, utopía. Igual, la clasificación es amplia. Entonces, cada uno desglosa. ¿Me entienden? Hemos hablado de los textos expositivos, les dije, ¿no ve? Cuando estamos en colegio, generalmente utilizamos textos divulgativos. Y cuando estamos en la universidad, especializados. ¿Por qué? Porque el lenguaje es pues diferente. Divulgativo porque los papás leen y nos ayudan a hacer la tarea, es comprensible. En cambio, a mi papá ahora, a ver, denle su texto de fonética, ya no les va a poder ayudar, es chino para él, ¿sí o no? Entonces, cuando ya estamos en educación superior, nuestros textos expositivos ya son especializados en una determinada área, ¿no ven? Muy bien. El texto argumentativo, lo propio, la famosa, desde el planteamiento de la tesis, a veces es complejo porque todos confunden, ¿ya? Eso, bueno, no lo voy a mencionar porque para eso es una explicación más larga. Muy bien.
¿Para quién escribo? Es otra de las preguntas. ¿Para quién escribo el destinatario? ¿Por qué? Mi destinatario pueden ser solo mujeres embarazadas o para los papás con hijos pequeños, por otro lado para niños, adolescentes y jóvenes, pues los destinatarios son muchos, ¿no? O sea, yo tengo que ver con qué grupo, a qué grupo me voy a dirigir, para escoger obviamente las palabras. Y para eso muchas veces influye la edad, ¿no? La edad. Personas de la tercera edad o para niños. También influye lo que es la religión, claro, porque cuando tengo que escribir algo, también tengo que pensar en la religión, ¿no? Aquí no voy a escribir un libro de hablando todo de Dios y resulta que es para un grupo de ateos, entonces obviamente tengo que pensar todo eso. Las lenguas también son importantes, ¿no ven? Las clases sociales, lo propio, igual. Hay lenguaje culto, hay estándar, no estándar, bueno, dependiendo con cuál autor estemos. Ahora, ¿sobre qué escribiré? Esto es interesante, ¿por qué? Porque ya, pues, todo lo anterior ya lo he delimitado y bueno, me voy a poner a definir sobre qué voy a escribir. Entonces, tengo que seleccionar mi tema. Voy a escribir sobre un algo y ese algo, pues, voy a llevarlo de lo general a lo específico. Va a depender mucho del área con la que estoy trabajando. Este ejemplo me va a ayudar a que entienda. Si yo quiero hablar de la violencia es muy general. Entonces tengo que ver qué tipos de violencia hay. Hay la física, la emocional, la sexual, entonces la violencia intrafamiliar. Entonces, habiendo tantos tipos de violencia, yo tengo que ir especificando. Muy bien, de lo general a lo específico. Ya, eso es lo que siempre tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo voy a escribir? ¿Cómo escribiré? Se refiere a la actitud y al tono. ¿Qué actitud tenemos que tener? ¿La del joven que está todo sonriente? Claro, esa es la mejor, la positiva. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a escribir incluso va a tener, como se dice, un efecto hacia el lector positivo, porque si he sido positivo, también voy a transmitir eso. Pero si yo voy a ser negativo, ay, qué fea la tarea, no me gusta escribir, ay, tengo que hacer mi informe. Esa actitud, el tono con el que van a escribir va a influir. Una persona con una actitud así negativa, pues escribe, ¿no? Renegando, ¿no? Eh, como, como diríamos así, la Galindo que entra a todo lado en el lenguaje oral, para ella todo es negativo. Entonces, imagínense esa actitud que ella tiene, a veces, no sé, sería interesante leer lo que ella escribe, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es importante, la actitud, el tono al momento de escribir. La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida, dice, ¿no? Y somos nosotros quienes elegimos los colores. Así que si nosotros queremos que nuestro escrito tenga ese efecto positivo en el lector, obviamente tenemos que escoger los mejores colores, ¿no? No vamos a escoger todo negro, diríamos así, ¿no? Todo lo negativo. Muy bien. ¿Dónde encontraré la información necesaria? ¿No? Con la tecnología, pues las bibliotecas, nuestra biblioteca está cerrada, entonces da pena que esos pobres libros se estén empolvando. Nosotros en nuestras épocas teníamos que ir a investigar y pues copiar, no había ni fotocopiadora, teníamos que sacar todo a mano. Ahora ustedes tienen pues el internet, pero hay que saberlo usar, esa es la verdad. El copiar y pegar, pues no nos lleva a nada. Entonces, si yo he copiado, pegado, perfecto, pero tengo que leer y bueno, tengo que sistematizarlo. Justamente, si yo he ido a la biblioteca, he encontrado información, voy al internet también, entonces todo eso es la recogida de la información, ¿no ve? O sea, yo ya tengo la información, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo generar ideas? Esa recogida de información la voy a sistematizar y para eso, pues hay técnicas de generación de ideas, la lluvia de ideas. Siempre trabajamos con lluvia de ideas. Vamos a escribir acerca, a ver, no sé, como ahora vamos a hacer
un seminario solidario, ¿no ve? Estamos planificando una actividad. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Lluvia de ideas. ¿A quiénes vamos a invitar? ¿Qué fechas vamos a dar? ¿A qué personas vamos a invitar? Y así, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo con los certificados? Entonces, eso es una lluvia de ideas. Y para escribir es lo mismo. Yo quiero escribir sobre algo y yo tengo que ir anotando todo lo que se me viene a la mente. Pueden ser palabras sueltas, pueden ser oraciones. Y una vez que yo tengo todas esas ideas que se han generado, pues las voy a organizar, ¿no? Por eso dice, ¿cómo dispondré las ideas en el escrito? Y antes de escribir, pues muchos hacemos mapas conceptuales, también nos ayuda mucho a hacer, los mapas mentales están de moda también. Entonces, sea cual sea la técnica, nos ayuda a organizar. ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a organizar? Aquí viene la jerarquía en las ideas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo importante? Si yo hablo del alcoholismo, por ejemplo, aquí dice las consecuencias, son efectos, bueno, voy a ver efectos, aparte veré riesgos para la salud. Entonces, al elaborar un mapa conceptual, pues estoy viendo jerarquía. Entonces, eso me ayuda a que cuando yo tenga que escribir, pues me va a ayudar a que yo sepa cómo voy a hacer mi introducción, cómo voy a hacer mi desarrollo y cómo voy a concluir, ¿no? Muy bien. Finalmente, después de todas esas preguntas que nos hemos hecho, que justamente forman parte de lo que es la generación y organización de las ideas, pues ya tengo todo, me pongo a escribir. Por eso aquí dice producción del texto. Me tengo que sentar a escribir, ya tengo todo y me pongo a trabajar. Perfecto. Ahora, este proceso llamado producción del texto pasa también por diferentes etapas. Lo que es la redacción del borrador, porque hay que escribir. Elaboraremos desde el título, dispondremos todas nuestras ideas, como les dije, en introducción, desarrollo, conclusión. Yo indicaré si en el primer párrafo irá la introducción. Mi desarrollo puede ser que me lleve 1 o 2 párrafos, etcétera. O sea, yo ya estoy en mi cabeza diseñando, ya tengo toda la información y pues lo voy a disponer en el papel. Una vez que yo he escrito, viene la evaluación. La evaluación, si todo lo que he preparado anteriormente está plasmado en el papel, y luego hay que hacer la revisión. Revisión, como les dije, de coherencia, cohesión, ortografía, todo. ¿Por qué? Porque una vez que yo estoy revisando y voy a encontrar, porque siempre encontramos, me faltan conectores, me faltan comas, me faltan puntos, no sé. Hay siempre algo que nos falta. Y además, ideas también pueden haberse ido, ¿no? Entonces, revisamos. Corregimos y cuando ya hemos corregido, pasamos a limpio. Y cuando hacemos eso, pues hemos llegado a la redacción de la versión definitiva. Esa es la propuesta que tiene pues Juan Luis Onieva en este libro llamado Curso Superior de Redacción, ¿no? Muy bien. Ahí está, con todos los paso a paso de la escritura. Ya hemos visto con las preguntas y todo eso. Ya están listos con su hoja de papel, su bolígrafo. Ya podemos empezar a escribir. ¿Se dan cuenta? Pero eso ya es otra conferencia, dice acá. Bueno, no conferencia, seminario. Bueno, voy a dejar de compartir. Hasta aquí he llegado. Pues se han dado cuenta que redactar no es pues una tarea fácil. No es una tarea fácil. He culminado, aunque me he pasado creo 5 minutos. Si alguien tiene una pregunta, me va a dar gusto responderla.